Víctor Vasilievich se sentaba tras su viejo, pero aún acogedor escritorio. Sobre él, papeles ordenados en impecables pilas, algunos libros y un par de sus apreciados lápices mecánicos. En un rincón, un acuario burbujeaba suavemente, su relajante luz azul reflejándose en las paredes envejecidas. Todo era familiar, rutinario, otra tranquila noche en su apacible apartamento. Pero esa noche lo cambiaría todo. El timbre de la puerta sonó. Víctor abrió, arqueando una ceja sorprendido. En el umbral, un joven mensajero con un bolso rojo chillón. «Carta para usted, Víctor Vasilievich», exclamó con energía, entregándole un grueso sobre. «¿De quién?», preguntó Víctor, alzando una ceja con su habitual gesto. «De la Dirección General de Tráfico», respondió secamente el mensajero, dándose la vuelta y apresurándose a bajar las escaleras, dejando a Víctor en la puerta. «¿La Dirección General de Tráfico?», pensó Víctor, cerrando la puerta. «Seguramente una multa». Sonrió con ironía recordando cómo, hacía una semana, casi superaba el límite de velocidad. Sin embargo, una multa parecía algo insignificante. Abrió tranquilamente el sobre, esperando las aburridas cifras y datos bancarios, pero lo que vio le paralizó las manos. En la fotografía tomada por una cámara de vigilancia estaba su coche. Lo reconoció al instante, su viejo pero fiel sedán, al que cuidaba con el mismo esmero que a todo en su vida. Pero al volante no estaba su mano. Era la mano de su esposa, Nadezhda. Pero eso no fue lo que le impactó. En el asiento del copiloto, un hombre desconocido para él, con la mano descaradamente sobre el muslo de su esposa. Víctor se sentó mecánicamente. Su corazón latió con fuerza, como un martillo golpeando un yunque. No podía apartar la vista de la fotografía. Era algo impensable. Nadezhda, su Nadezhda. Nunca haría algo así. Era una mujer algo voluble, pero él la conocía desde hacía décadas. Se equivocaron, no es ella, pensó Víctor, y al instante descartó la idea. Era imposible equivocarse cuando se tenía ante sí una fotografía con una evidencia tan clara e implacable. Su mente comenzó a trabajar a toda marcha. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué iban en su coche? Y lo más importante, ¿por qué ella le había traicionado? Víctor, un economista frío y calculador, acostumbrado a buscar siempre la lógica, ahora no la encontraba. No podía comprender cómo la persona en quien confiaba su vida podía traicionarlo de esa manera. Pasados unos minutos, se levantó y se dirigió al baño a lavarse la cara. El agua fría le devolvió a la realidad. En su cabeza, poco a poco, se ordenaban las acciones a seguir. Primero, mantener la calma. No permitiría que las emociones se apoderaran de él. Víctor sabía que cada decisión debía ser meditada. No iba a montar un espectáculo, ni a romper todo impulsivamente. Si ella me traicionó, averiguaré la verdad, y luego decidiré qué hacer, pensó. Más tarde esa noche, Víctor sacó del cajón de su escritorio una pequeña memoria USB. La conectó a su ordenador, activó el software de recuperación de archivos eliminados y se adentró en el pasado del teléfono de su esposa. Estaba seguro de que encontraría pruebas, y las encontró. Varios mensajes, fotografías enviadas a un chat, ubicaciones guardadas. Todo apuntaba a lo mismo. Su esposa había estado viéndose con ese hombre durante varios meses. Pero el dolor más intenso llegó cuando Víctor encontró una fotografía de ambos juntos, tomada en el mismo lugar al que siempre habían soñado ir juntos. Era una lujosa villa en la playa, a donde él quería llevar a Nadezhda por su aniversario. Stanislav, así se llamaba ese hombre, estaba junto a su esposa, sonriendo como si la vida les perteneciera a los dos. Stanislav. Víctor sintió por primera vez cómo ese nombre dejaba un sabor amargo en su boca. Se levantó de la silla y caminó por la habitación. El pánico retrocedió, dando paso a otra sensación, una fría e implacable ira. No un grito, ni una pelea, sino el deseo de restaurar la justicia.
sintió que estaba listo para actuar. Primero, anotó el nombre del amante y guardó capturas de pantalla de todas las fotografías. Luego, planeó sus siguientes pasos. Tenía un objetivo: castigar a ambos. Pero debía hacerlo inteligentemente, sin prisas, sin palabras superfluas. Nadezhda merecía saber que él conocía la verdad, pero no de inmediato. ¿Y Stanislav? Con él tendré una conversación especial, pensó Víctor, apretando los puños. Se detuvo ante el espejo y se miró. Era un hombre nuevo. El Víctor, siempre pacífico, tranquilo y paciente, había desaparecido. En su lugar estaba un hombre dispuesto a tomar las riendas de su destino. Si quieres traicionarme, Nadia, prepárate para las consecuencias, dijo en voz alta, mirándose en el reflejo. A la mañana siguiente se puso su mejor traje, se peinó cuidadosamente y fue a ver a su amigo Artyom. Había llegado el momento de empezar los preparativos. El frío era intenso en la calle, a pesar de que el calendario insistía en la proximidad de la primavera. Víctor caminaba por las estrechas aceras de su barrio residencial, con las manos en los bolsillos de su abrigo. El viento helado le revolvía el pelo, pero sus pensamientos estaban ardientes, como metal al rojo vivo. Seguía repasando en su mente la fotografía del sobre sorpresa, donde Nadezhda estaba sentada junto a Stanislav. El rostro de su esposa, su sonrisa, tan familiar y a la vez tan extraña, era como un cuchillo que seguía hiriéndole por dentro. Pero Víctor no se permitía flaquear. Le esperaba una cita con Artyom, su viejo amigo y dueño de un pequeño pero acogedor motel en las afueras de la ciudad. Artyom era un hombre que sabía guardar secretos. Y ahora Víctor necesitaba precisamente a alguien así, honesto, decidido y, sobre todo, poco propenso a hacer preguntas innecesarias. Al entrar en el motel, Víctor vio a su amigo detrás del mostrador. Artyom Sergeyevich era corpulento, con una barba espesa y unos ojos brillantes que siempre delataban su carácter jovial. «Víctor, amigo», exclamó alegremente, levantándose del mostrador. «¿Qué te trae por aquí a estas horas?» Víctor no respondió de inmediato. Se sentó en una de las mesas de madera en un rincón del vestíbulo, invitando a su amigo con un gesto a que se uniera a él. «Tengo un problema, Artyom», empezó en voz baja, «y creo que tú eres el único que puede ayudarme». El rostro de Artyom se volvió inmediatamente serio. Se sentó frente a él con las manos sobre la mesa. «Cuenta», dijo concisamente. Víctor contó toda la historia. Sobre la carta de la Dirección General de Tráfico, sobre la fotografía, sobre las pruebas que había encontrado en el teléfono de su esposa. No ocultó su dolor, pero habló con frialdad, como si estuviera describiendo un proyecto empresarial. Cuando terminó, Artyom respiró hondo, ruidosamente. «Difícil de creer», dijo. «Nadezhda siempre pareció tan correcta». «Precisamente eso es lo que me destroza», respondió Víctor. «Quiero que se haga justicia, pero no voy a rebajarme a su nivel». «¿Y qué planeas hacer?», preguntó Artyom, entrecerrando los ojos con cautela. Víctor se inclinó hacia adelante, su voz se volvió suave y decidida. «Para empezar, necesito saber todo sobre Stanislav. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Dónde pasa el tiempo? Necesito sus debilidades, sus errores. Tú sabes cómo conseguir esa información, ¿verdad?» Artyom reflexionó un instante, luego asintió. «Conozco a un par de personas. Pueden investigar su actividad empresarial. Si ha cometido algún fallo, lo encontraremos. Pero ¿qué harás con eso? De momento, el plan es este. Quiero despojarlo de todo lo que lo hace tan arrogante», respondió Víctor. «Y luego, ya veremos». Artyom asintió con aprobación. Respetaba la moderación de Víctor, pero comprendía que tras esa calma se ocultaba una avalancha capaz de arrasar con todo a su paso. «De acuerdo, amigo», dijo. «Arreglaré todo. Dame un par de días y conseguiré todo lo que pueda sobre tu adversario». «Gracias», respondió Víctor, estrechando su mano. «Sabía que podía contar contigo».
Tras esta reunión, Víctor fue a ver a su siguiente aliada, Ekaterina Fiodorovna, abogada y prima de Artyom. Ekaterina era una persona que sabía cómo actuar dentro del marco de la ley, pero también cómo encontrar resquicios. Su oficina estaba en el centro de la ciudad, en una pequeña pero acogedora firma de abogados. Recibió a Víctor con una sonrisa contenida. «Hola, Víctor», dijo estrechándole la mano. «Artyom me avisó de tu visita. Siéntate, cuéntame qué ha pasado». Víctor volvió a contarlo todo desde el principio, mostrando las pruebas que había logrado reunir. Ekaterina escuchó atentamente, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. «La situación es compleja», dijo cuando Víctor terminó. «Pero veo varias posibilidades. Primero, podemos iniciar el proceso de divorcio para minimizar tus pérdidas y proteger tus bienes. Segundo, puedo investigar los asuntos de Stanislav. Si tiene alguna irregularidad financiera o algo parecido, lo descubriremos». «Necesito que se haga rápido», dijo Víctor. Ekaterina asintió. «Arreglaré todo. Pero recuerda, Víctor», añadió mirándole directamente a los ojos, «la venganza es un instrumento delicado. Hay que usarlo con cautela, o se volverá contra ti mismo». «Lo entiendo», respondió en voz baja, «pero no puedo dejarlo así». Al salir de la oficina, Víctor sintió que el rompecabezas empezaba a encajar. Tenía un equipo, tenía un plan, y ahora solo quedaba seguir adelante. Nadezhda no sospechaba nada, seguía con su vida, creyendo que su secreto estaba a salvo. Pero Víctor sabía que el tiempo trabajaba a su favor. Volvió a casa tarde esa noche. El acuario del rincón burbujeaba como siempre, creando la ilusión de una familiar comodidad. Víctor lo miró durante unos minutos, reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida en los últimos días. «Esto es solo el comienzo», dijo en voz baja, levantando un vaso de agua en un silencioso brindis a sí mismo. «Solo el comienzo». Víctor Vasilievich, al despertar al amanecer, miraba el techo, donde la tenue luz del sol matutino se filtraba a través de las cortinas. El sueño no le había traído alivio. Al contrario, se despertó con una mayor sensación de determinación. Hoy debía ser el primer día de su nueva vida. El primer día en que empezaría a deshacerse de todos los lazos que le unían a Nadezhda. La ruptura debía ser total, despiadada, pero fría. Se levantó de la cama, se vistió con sus habituales vaqueros oscuros y camisa y bajó a la cocina. Nadezhda ya estaba allí. Estaba junto a la cocina, friendo huevos, tarareando una melodía. Su aspecto despreocupado y alegre solo intensificó el dolor en el interior de Víctor, pero él volvió a reprimir sus emociones. «Buenos días», dijo ella por encima del hombro, sin siquiera girarse. «Buenos días», respondió Víctor concisamente. Se sentó a la mesa y comenzó a beber agua lentamente de un vaso. Le rondaban por la cabeza las palabras que quería decirle, pero cada una de ellas parecía superflua. Ahora no era el momento de aclarar las cosas, ni de tener conversaciones a gritos. En lugar de eso, decidió dar el primer paso, distanciarse de ella, dejándola en la incertidumbre. Después del desayuno, Víctor se fue al trabajo. El día transcurrió en una lenta rutina, pero al final presentó su dimisión. Para la mayoría de sus compañeros fue una sorpresa. Lo respetaban por su profesionalidad, y muchos lo consideraban insustituible. «¿Te vas a ir?», preguntó su jefe sorprendido. «Sí, necesito algo de tiempo para replantearme mis prioridades», respondió Víctor con calma. Dejar el trabajo fue un gesto simbólico. Significaba que ahora estaba completamente libre de la rutina que le unía a su vida pasada. Ya no iba a formar parte de la vida cotidiana que había construido con Nadezhda. Víctor decidió que merecía algo más. Después del trabajo, volvió a casa, donde encontró a Nadezhda en la sala de estar. Estaba leyendo una revista, sin esperar su regreso tan pronto. «¿Ya estás en casa?», preguntó sorprendida. «Sí, tenía que hacer algo», respondió brevemente pasando a su lado. En su habitación, cerró la puerta con llave, sacó los documentos del coche, el apartamento y las cuentas bancarias.
Después de revisarlo todo cuidadosamente, transfirió cantidades significativas a una nueva cuenta que había abierto el día anterior. Reregistró el coche a su nombre, eliminando cualquier posibilidad de reclamación por parte de ella. Víctor sabía que la base jurídica de sus futuras acciones debía ser impecable. Por la noche, empezó a hacer las maletas. Guardó cuidadosamente en su maleta solo lo esencial: ropa, portátil y documentos. Decidió dejar los libros y otras cosas sin importancia. Las posesiones eran solo cosas materiales. No significaban nada para él cuando no había amor ni confianza a su alrededor. Al día siguiente, cuando Nadezhda volvió a casa, Víctor estaba sentado en la cocina con la maleta a sus pies. ¿Te vas?, preguntó ella al ver el equipaje. Sí, respondió con tono plano, mirándola directamente a los ojos. Necesito tiempo para pensar. Ella se quedó inmóvil, intentando comprender qué quería decir. Víctor, ¿qué ocurre? Es por el trabajo. Intentó aferrarse a la razón más obvia. Él sonrió irónicamente. Su intento de evitar una conversación sincera solo reforzó su determinación. No es por el trabajo, Nadia, dijo, apartando la mirada. Es por nosotros. Ella quiso decir algo, pero él levantó la mano, deteniéndola. No ahora, Nadia. Necesito tiempo. No voy a dar explicaciones. Simplemente, acéptalo. Cogió la maleta, pasó a su lado, intentando no notar la confusión en su rostro. En la puerta se detuvo, respiró hondo y se dirigió al taxi que le esperaba en la calle. Víctor se fue a un apartamento alquilado que había preparado previamente a través de Artyom. Pequeño pero acogedor, se convirtió en su refugio temporal. Allí podía trabajar tranquilamente en su plan. En los días siguientes, Víctor cambió todas sus contraseñas, desde las cuentas bancarias hasta el correo electrónico y las redes sociales. Cortó el acceso de Nadezhda a cualquier recurso financiero que pudiera facilitarle la vida. Ya no iba a mantenerla. Pero el paso más importante fue romper todo contacto emocional. Ni llamadas, ni mensajes, ni preguntas de ¿cómo estás? Se convirtió en la nada para ella. Víctor sabía que Nadezhda tarde o temprano empezaría a sospechar. Quizás intentara recuperarlo. Pero ahora eso era imposible. Ya no pertenecía a su mundo. Tras distanciarse de Nadezhda, Víctor se concentró en preparar el terreno para el divorcio. Contactó con Ekaterina Fyodorovna, y ella comenzó a reunir documentos y a elaborar una estrategia. Sus precisos y profesionales consejos le dieron confianza a Víctor. «El divorcio será rápido», dijo Ekaterina, examinando los documentos. «Has hecho todo correctamente. No podrá reclamar nada significativo». «Perfecto», respondió Víctor. «Cuanto antes termine, mejor». A pesar de su calma exterior, en el interior de Víctor bullían las emociones. Tenía que reprimir el deseo de volver atrás, de arreglar las cosas, de perdonar a Nadezhda. Pero cada vez que recordaba esa fotografía, su sonrisa en compañía de otro, ese deseo desaparecía. La ruptura era inevitable. Y Víctor ya sentía que, día tras día, se iba liberándose del dolor, de las dudas, del pasado, que ya no tenía poder sobre él. Ahora toda su atención estaba centrada en el futuro, y lo sabía. Le esperaba mucho trabajo por delante. Pasó una semana desde que Víctor abandonó la casa que hasta hacía poco le parecía una fortaleza inexpugnable. Ahora ese lugar era solo parte del pasado. Durante ese tiempo su vida se había vuelto fría, estricta y organizada. Cada paso, cada pensamiento, cada acción tenía un único objetivo: hacer justicia. Y eso significaba que era hora de pasar a la siguiente fase. Stanislav, el amante de Nadezhda, no era simplemente un hombre desconocido. Víctor había averiguado más sobre él de lo que éste podía imaginar. Gracias a los esfuerzos de Artyom, Víctor tenía ahora un expediente que revelaba los más mínimos detalles de la vida de Stanislav: sus irregularidades financieras, sus debilidades, su propensión a las transacciones arriesgadas. Pero la información más importante provino de Ekaterina. Stanislav estaba casado.
Su esposa, Kristina Vladimirovna, era la dueña de la empresa de la que él era director general, y aunque formalmente parecía un empresario exitoso, su posición dependía totalmente de la benevolencia de su esposa. Víctor no pudo evitar sonreír al darse cuenta de lo precario de esa situación. Stanislav no era solo un traidor, sino un verdadero parásito, que vivía a costa de la confianza de una mujer que, al igual que Víctor, no sospechaba nada. Y ahora Víctor sabía qué hacer a continuación. Kristina Vladimirovna resultó ser una mujer que combinaba fuerza y fragilidad. Alta, delgada, con una mirada fría pero hermosa, daba la impresión de alguien acostumbrada a mandar, pero a la vez de quien confiaba ingenuamente en aquellos a quienes amaba. Cuando Víctor la llamó y le pidió una cita, dudó mucho, pero su tono tranquilo y seguro y sus palabras de que tenía que hablar sobre su marido hicieron efecto. Se reunieron en un acogedor café del centro de la ciudad. Kristina llegó con un estricto traje de negocios, el pelo recogido cuidadosamente y un fino maletín de cuero en las manos. Víctor comprendió inmediatamente que tenía ante sí a una persona acostumbrada a controlar la situación, pero también vio algo más en sus ojos: cansancio, tal vez incluso una ligera inquietud. «Buenos días, Víctor Vasilievich», dijo estrechándole la mano. Su voz era clara, pero se notaba la tensión. «Espero que me explique qué significa todo esto». «Gracias por su tiempo, Kristina Vladimirovna», respondió él, sentándose frente a ella. «Entiendo que todo esto parezca extraño, pero le aseguro que lo que le voy a decir cambiará su opinión sobre su marido». Ella apretó los labios, pero no dijo nada, dejándole continuar. Víctor sacó lentamente de una carpeta la fotografía, la misma que había recibido en la carta sorpresa. En ella estaban Stanislav y Nadezhda. Kristina la tomó. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja, aunque la respuesta era obvia. «Es una fotografía tomada por una cámara de la Dirección General de Tráfico», respondió Víctor con calma. «Ahí está su coche, y su marido, con mi esposa». Su rostro palideció. Miró la foto durante mucho tiempo. Luego la dejó a un lado, cruzando los brazos sobre la mesa. «¿Por qué me muestra esto?». Su voz se volvió aguda, defensiva. «Porque usted, al igual que yo, merece conocer la verdad», dijo Víctor, mirándola directamente a los ojos. «Sé lo que se siente al ser traicionado, y no quiero que siga viviendo en una mentira, como yo he vivido». Ella cerró los ojos, respiró profundamente. Cuando volvió a mirarlo, en su mirada había más determinación. «¿Qué quiere?», preguntó. «Justicia», respondió Víctor. «No le ofrezco nada ilegal, pero si lo desea, podemos unir fuerzas». «¿Unir fuerzas?», preguntó ella. «¿Qué quiere decir?». Víctor sacó otra carpeta, esta vez con documentos. Contenía los materiales reunidos por Ekaterina y Artyom, pruebas de las irregularidades financieras de Stanislav, documentos que mostraban cómo utilizaba el dinero de la empresa para sus necesidades personales. «Esto», dijo Víctor entregándole la carpeta, «es lo que podría serle útil. Todo lo que ocultaba». Kristina tomó la carpeta y empezó a hojear las páginas. Sus ojos recorrían rápidamente el texto, y a medida que leía, su rostro se tornaba más sombrío. ¿Utilizaba el dinero de la empresa para pagarla a ella? Levantó la mirada hacia Víctor. En sus ojos había ira. «Y no solo a ella», dijo Víctor tranquilamente. «También viajes caros, restaurantes de lujo, compras que ocultaba». Ella cerró la carpeta de golpe. Sus manos temblaban. Guardó silencio durante unos minutos y luego dijo: «Bien, estoy de acuerdo, pero ¿qué propone concretamente?». Víctor sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había encontrado una aliada. «Desmontaremos su vida pieza a pieza», dijo. «Usted, como su esposa y propietaria de la empresa, tiene todo el derecho a pedir explicaciones, y yo solo quiero asegurarme de que reciba lo que merece». Kristina asintió. Su rostro se volvió severo, pero en sus ojos apareció una chispa de determinación.
Entonces empezamos, dijo. Pero le advierto, Víctor Vasilievich, no perdono la traición, ni de un marido ni de nadie. Tenemos algo en común, dijo Víctor, levantando la taza de café. Intercambiaron una breve mirada, llena de un entendimiento silencioso. Y eso marcó el comienzo de su alianza, la alianza de los rechazados que decidieron dejar de ser víctimas. Ahora Víctor tenía lo que le faltaba, una aliada capaz de ayudarle en su plan. Y con cada paso, se acercaba más a la destrucción del mundo de Stanislav. Mientras Víctor y Cristina elaboraban sus planes, la vida de Stanislav seguía su curso. Vivía con la habitual seguridad de que su posición era inquebrantable. Su esposa era la propietaria de la empresa, y él era el director general, que gozaba de su confianza. Se complacía en la opulencia que le proporcionaba esa posición, desde los trajes caros hasta los viajes de lujo, algunos de los cuales ocultaba con la excusa de viajes de negocios. Stanislav ni siquiera sospechaba que su doble vida estaba a punto de derrumbarse. El primer paso de Víctor y Cristina fue un estudio exhaustivo de los documentos financieros de la empresa. Cristina dio a Ekaterina acceso total a la contabilidad de la empresa, y ella, como abogada experta, encontró rápidamente las irregularidades. A primera vista, los asuntos de la empresa parecían impecables, informes fiscales regulares, beneficios estables. Pero Ekaterina, como verdadera profesional, sabía dónde buscar. Encontró varias transferencias extrañas que Stanislav había registrado como gastos de negocios. «Aquí están», dijo Ekaterina, mostrando el informe a Víctor y Cristina. «Este dinero no tiene nada que ver con su empresa, Cristina. Se destinó a cuentas relacionadas con servicios privados, restaurantes caros, alquiler de villas, y aquí, un collar de 300.000 rublos». Cristina no pudo ocultar su indignación. Sus manos temblaban al mirar las sumas que Stanislav había gastado a sus espaldas. «Es indignante», susurró, apretando la carpeta con los dedos. «Me robaba a mí, a nuestra empresa, y todo por... ¿esa mujer?». Víctor asintió con calma. «Esto es solo la punta del iceberg», dijo. «Y podemos ir más lejos. Si mostramos estas pruebas a las autoridades, podría ser procesado por malversación de fondos». Cristina reflexionó. «Pero esto no solo lo destruirá a él», dijo en voz baja. «Podría afectar a la reputación de la empresa». «Es cierto», intervino Ekaterina, «pero si presentamos la información correctamente, podrá salir de esta situación con pérdidas mínimas». Tras largas conversaciones, se elaboró un plan. Cristina aceptó el primer paso: la denuncia pública de Stanislav ante el Consejo de Administración de la empresa. Esto debía ser no solo un shock para el propio Stanislav, sino el primer paso hacia su caída. El Consejo de Administración se convocó una semana después. En la espaciosa sala de reuniones, adornada con austeros tonos grises, se reunieron unas 20 personas. Entre ellos estaban los altos directivos de la empresa, abogados y representantes de grandes socios. Stanislav entró en la sala con su habitual sonrisa de suficiencia, sin sospechar que ese día sería un punto de inflexión en su vida. Cristina ocupó su lugar al frente de la mesa. Llevaba un traje impecable, el pelo recogido y una mirada fría. Víctor, sentado un poco más lejos como consultor externo, la observaba y no podía dejar de admirar su entereza. «Estimados colegas», empezó Cristina levantándose, «hoy quisiera dedicar esta reunión al análisis de las operaciones financieras realizadas por nuestra empresa en los últimos 3 años». Stanislav se tensó ligeramente, pero su sonrisa no desapareció. «Cristina, esto es importante, por supuesto, pero podemos dejar este asunto para más tarde», sugirió, intentando mantener un tono distendido. «No, Stanislav», respondió con firmeza. «Creo que todos los presentes deben oírlo». Con esas palabras, Cristina dio la palabra a Ekaterina. Ella, como abogada experimentada, comenzó a mostrar los datos que confirmaban los desfalcos. La pantalla situada en el centro de la sala mostraba cada transacción, cada contrato ficticio que Stanislav había utilizado para ocultar sus irregularidades. Al principio, Stanislav mantuvo la compostura.
Hizo como si se tratara de un simple malentendido, que todas las transacciones tenían una explicación, pero a medida que Ekaterina presentaba más pruebas, su rostro palidecía. «Esto es una mentira», exclamó de repente, levantándose de su asiento. «Cristina, sabes que siempre he actuado en interés de la empresa». «¿Actuado?», lo interrumpió Cristina. Su voz sonó fría y clara. ¿En interés de quién consistía comprar un collar de 300.000 rublos? ¿O pagar el alquiler de una villa que utilizaba para sus encuentros privados? La sala enmudeció. Todas las miradas estaban fijas en Stanislav, que ahora intentaba justificarse. Esto forma parte del trabajo», gritó, intentando desesperadamente encontrar una salida. «Negociaciones, reuniones con clientes». «Basta», lo interrumpió Cristina levantándose. «No solo me has traicionado, Stanislav, has traicionado a nuestra empresa, a nuestros empleados. A partir de este momento, está usted destituido de su cargo, y sus acciones serán investigadas por las autoridades competentes». Sus palabras sonaron como una sentencia. Stanislav se desplomó en la silla, como si se le hubieran doblado las piernas. Después de la reunión, Cristina, Víctor y Ekaterina salieron juntos de la sala. «Esto ha sido contundente», dijo Víctor cuando se alejaron de la puerta. Cristina suspiró. Su rostro seguía serio. «Esto es solo el comienzo», respondió. «Ahora sabe que su tiempo se ha acabado». «Y es lo que merece», dijo Víctor, mirándola con respeto. Intercambiaron breves miradas. Entre ellos existía un entendimiento tácito. Ese día no solo había sido el fin para Stanislav, sino el comienzo de algo nuevo para ambos. Ahora que se había dado el primer paso, Víctor sentía que su plan avanzaba en la dirección correcta, pero sabía que aún le quedaba mucho por hacer. Víctor se encontraba junto a la ventana de su nuevo apartamento, una taza de café fuerte en sus manos. Allá afuera, el paisaje urbano habitual, pequeños parques, coches aparcados y edificios de apartamentos impersonales. En otra ocasión, esta vista le habría parecido sombría, pero ahora sentía un extraño alivio. Aquí todo era diferente, nuevas paredes, un nuevo orden, un nuevo estilo de vida. Y lo más importante, ninguna Nadezhda. Habían pasado varias semanas desde que él y Cristina habían orquestado la revelación pública de Stanislav. Todo el proceso había sido una especie de catarsis para él, una liberación de su dolor interno. Stanislav había perdido su trabajo y Cristina había presentado la demanda de divorcio, asegurándose una ventaja jurídica completa. Pero con eso, la primera fase del plan de Víctor había terminado. Ahora se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo de su vida y reflexionaba sobre cuál sería su próximo paso. De pronto, sonó el timbre. Víctor se sobresaltó, dejó la taza en el alféizar de la ventana y se dirigió a la entrada. Al abrir la puerta, vio a Cristina. Parecía cansada, pero igual de hermosa y compuesta. «Buenos días, Víctor», dijo sonriendo. «Espero no interrumpir». «Claro que no», respondió él, invitándola a pasar. «¿Qué ocurre?» Cristina entró en el apartamento, echando un vistazo al entorno. Su mirada se detuvo en la decoración minimalista de la habitación. Líneas rectas en los muebles, nada superfluo. «Tienes aquí, como en una revista», comentó. «Me esfuerzo», respondió Víctor con una sonrisa irónica. «Pero no has venido solo para eso, ¿verdad?» Cristina suspiró y se sentó en el sofá. «En realidad quería hablar contigo, de una idea». Víctor se sentó frente a ella, mirándola atentamente. «Ya sabes que me mudé de casa», comenzó ella. «Ya no puedo vivir allí, donde todo me recuerda a Stanislav. Ahora estoy en casa de mi hermana Lisa». «Sí, lo mencionaste», asintió Víctor. «Lisa y su hija también tienen una situación complicada. Viven en un apartamento pequeño, y ahora que estoy con ellas, estamos apretados. Pero se me ha ocurrido una idea». Cristina dudó. «¿Cuál?», la animó suavemente Víctor. Quizás podríamos alquilar una casa. Juntos», exclamó. Víctor se sorprendió,
pero intentó no demostrarlo. ¿Estás segura? Sí, asintió Cristina. Tú me ayudaste, y ahora confío en ti. Ambos queremos dejar el pasado atrás, empezar algo nuevo. Además, Lisa y su hija son personas maravillosas. Creo que te caerán bien. Víctor reflexionó durante unos segundos. La idea parecía inesperada, pero también intrigante. Sentía que un nuevo entorno podría ser su salvación contra la soledad. Bueno, dijo finalmente. Intentemos. Una semana después, encontraron una casa adecuada en las afueras de la ciudad. Un espacioso chalet con un gran salón, dormitorios luminosos y un acogedor jardín. Lisa y su hija Verónica se mudaron primero, y Cristina y Víctor terminaron los últimos preparativos. El día de la mudanza, Verónica, una niña pequeña con rizos traviesos, llenó la casa de alegría al instante. Corría por las habitaciones, miraba dentro de los armarios, comentando con entusiasmo todo lo que veía. «Esta es nuestra nueva casa, ¿verdad?», le preguntó a Lisa tirando de su mano. «Sí, cariño», respondió Lisa con una sonrisa. «¿Te gusta?» «Mucho», exclamó la niña. Víctor observaba esto con una leve sonrisa. Hacía tiempo que no sentía un ambiente tan cálido a su alrededor. Esa primera noche, toda la familia cenó junta. Sobre la gran mesa de madera había platos preparados por Lisa y Cristina. Verónica, sin ocultar su entusiasmo, se comió 2 porciones de postre y luego se quedó dormida en el sofá, abrazando un peluche. Cuando la casa quedó en silencio, Víctor se quedó en la cocina con Lisa, ayudándola a recoger la mesa. «Gracias por todo», dijo ella en voz baja. «¿Por qué?», se sorprendió él. «Por darnos la oportunidad de tener una vida normal», respondió ella mirándole. «Verónica está bien aquí. Y yo también estoy tranquila». Víctor quiso responder, pero se quedó callado, encontrándose con su mirada. Había algo cálido, auténtico en ella. Sintió cómo se derretía el bloque de hielo que había llevado dentro durante los últimos meses. «Me alegro de que estéis aquí», dijo finalmente. Las semanas siguientes transcurrieron entre quehaceres y preocupaciones. Víctor se fue acercando cada vez más a Lisa y Verónica. La niña rápidamente encontró la manera de conectar con él, haciéndole preguntas constantemente y obligándole a jugar con ella. No recordaba cuándo había reído con tanta sinceridad. Lisa, por su parte, se convirtió en un apoyo silencioso para Víctor. A menudo hablaban por las noches, cuando Verónica ya dormía, hablando de sus vidas, compartiendo sus pensamientos. Víctor sentía que entre ellos estaba surgiendo algo más que una amistad. Cristina, por su parte, se concentró por completo en la reconstrucción de su empresa. A menudo se iba a la oficina, volvía tarde, pero siempre agradecía el ambiente tranquilo que ahora encontraba en casa. Para Víctor, esta nueva casa se convirtió en algo más que un lugar para vivir. Sentía que allí, entre esas personas, finalmente estaba encontrando lo que tanto tiempo había buscado: calor, comprensión, amor. Y aunque el pasado aún no se había desvanecido, ya no lo mantenía aprisionado. Le esperaba un nuevo capítulo, lleno de esperanzas y posibilidades. Varios meses habían pasado desde que Víctor rompió definitivamente con su pasado. La vida en su nueva casa estaba llena de calidez y de un inesperado sentimiento de armonía. Víctor se había acostumbrado a las risas de Verónica, a las tranquilas conversaciones con Lisa y a la fuerza silenciosa que irradiaba Cristina. Era un lugar donde ya no se sentía solo, pero un día, el pasado volvió a llamar a su puerta. Víctor regresaba del trabajo tarde por la noche. Había tenido que buscar un nuevo empleo para llenar su tiempo libre y olvidarse de los recuerdos. Aparcó el coche frente a la casa, subió los escalones hasta la puerta e introdujo la llave en la cerradura. Pero antes de que pudiera girar el pomo, escuchó una voz detrás de él que no esperaba volver a oír. «Víctor». Se quedó paralizado. Su corazón se detuvo un instante y luego empezó a latir más rápido. Al volverse, vio una figura envuelta en un abrigo, con los hombros caídos y una mirada familiar,
pero completamente diferente. Era Nadezhda. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. Ella dio un paso adelante. Su rostro, que siempre le había parecido seguro y complaciente, ahora parecía cansado y desgastado. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando durante mucho tiempo. «Necesito hablar», dijo, mirándolo suplicante. «Por favor». «¿De qué?», respondió él. «Ya lo dijiste todo entonces, con tus acciones». Nadezhda bajó la cabeza. Sus manos temblaban. Las apretó juntas, como si intentara encontrar apoyo. «Sé que me comporté horriblemente», comenzó a decir, «y sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero ya no puedo más. Necesito decirte esto». Víctor suspiró y luego abrió la puerta, invitándola a pasar con un gesto. La casa estaba tranquila. Lisa estaba acostando a Verónica, y Cristina se había quedado en la oficina. Entraron en la sala de estar, donde Víctor encendió una lámpara de escritorio. La suave luz iluminó el rostro de Nadezhda, haciéndola parecer aún más desgastada. «Habla», dijo concisamente, sentándose frente a ella. Ella se sentó en una silla, como si la sola frase le hubiera quitado las últimas fuerzas. Guardó silencio durante unos segundos, y luego levantó la mirada. «Lo he destruido todo», dijo. «Todo lo que teníamos, y solo ahora me doy cuenta, cuando ya no hay nada que pueda recuperarse». «Correcto», respondió Víctor secamente. Sus labios temblaban. Apretó los puños, como si intentara evitar que se le cayeran las lágrimas. «Eras lo mejor que tenía, Víctor», susurró. «Siempre cuidaste de mí. Me ponías en primer lugar. Y yo lo tiré todo por nada». «Por Stanislav», la corrigió él. Su voz sonó como un golpe. Ella se estremeció, como si la hubieran abofeteado. Él ya no significa nada para mí», dijo. «Después de que te marcharas, todo se fue al traste. Simplemente desapareció cuando ya no podía obtener nada de mí. Y me quedé sola». Víctor guardó silencio. La miraba, sintiendo cómo luchaban dos sentimientos en su pecho, una fría satisfacción y una profunda fatiga. «¿Has venido aquí a pedir lástima?», preguntó finalmente. «¿O crees que puedo volver a aceptarte en mi vida?». «No», exclamó ella levantando las manos. «No, no pido nada de eso. Sé que ya es demasiado tarde. Pero yo quería que lo supieras, que supieras que entiendo el dolor que te causé». Bajó la cabeza. Sus hombros empezaron a temblar. Víctor se dio cuenta de que estaba llorando. Llorando de verdad, con lágrimas sinceras. No sabía si alegrarse o sentir pena. «Nadezhda», dijo finalmente, «te he perdonado». Ella levantó la cabeza. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «¿De verdad?». «Sí», asintió él, «pero eso no significa que quiera que vuelvas. El perdón no es un retorno, es simplemente una forma de dejar el pasado atrás». Su rostro palideció, pero ella asintió, aceptando sus palabras. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Gracias por haberme escuchado al menos». Se levantó, preparándose para irse, pero se quedó quieta un momento. «¿Estás bien ahora?», preguntó sin mirarlo. «Sí», respondió él sin dudarlo. «Muy bien». Nadezhda asintió, se volvió y se dirigió lentamente a la puerta. Víctor la siguió con la mirada, pero no se levantó para despedirse. Escuchó el golpe de la puerta principal y comprendió que ya no la volvería a ver. Más tarde, esa noche, Víctor estaba sentado en la cocina, girando pensativamente una taza de té frío entre sus manos. Lisa entró en la habitación con sigilo y se sentó frente a él. «¿Todo bien?», preguntó. Él asintió. «Simplemente una noche extraña». Ella puso su mano sobre la suya. «A veces el pasado regresa para recordarnos lo lejos que hemos llegado», dijo ella. Víctor sonrió. Sus palabras eran exactamente lo que necesitaba oír. «Gracias, Lisa», dijo. «Para eso están los amigos», respondió ella suavemente. Su mirada se detuvo en él un instante, como si quisiera decir algo más.
pero en lugar de eso, simplemente sonrió y se levantó para irse. Cuando Víctor se quedó solo, sintió que finalmente había silencio en su interior. Nadezhda se había ido, no solo de su casa, sino de su corazón. Y por delante le esperaba una nueva vida, que ahora podía construir desde cero. Una semana había pasado desde esa noche en que Nadezhda llamó por última vez a su puerta. Víctor se sentía más ligero, como si hubiera descargado un peso pesado. Ahora sus días transcurrían entre las tareas de la casa, el trabajo y, para su propia sorpresa, momentos cálidos con Lisa y la pequeña Verónica. Nunca habría imaginado que encontraría consuelo y alegría en una situación tan nueva y aparentemente temporal. Pero todo lo que comenzó como una solución práctica se estaba convirtiendo gradualmente en algo mucho más profundo. Un sábado por la mañana, el sol radiante iluminaba la casa y el jardín. Verónica se despertó antes que nadie, como siempre, y irrumpió en el dormitorio de Víctor con fuertes risas. «¡Víctor, levántate!», gritó subiéndose a la cama. «Vamos a pasear». Él gimió, fingiendo que todavía dormía, pero Verónica no se rindió. Le tiraba de la mano, reía y hacía muecas amenazantes, pero divertidas. «Bueno, me rindo», dijo finalmente estirándose. «Ya me levanto». «¡Hurra!», exclamó la niña, y saltando de la cama corrió hacia abajo. Cuando bajó a la cocina, Lisa ya estaba preparando el desayuno. Estaba junto a la cocina, con un sencillo vestido de casa, el pelo recogido en una coleta. Víctor se detuvo un momento, mirándola. Se dio cuenta de que últimamente había estado prestando más atención a su belleza, a su tranquilidad y a su calidez. «Buenos días», dijo ella girándose y sonriendo. «Buenos días», respondió él, sentándose a la mesa. «Verónica me ha hecho levantarme muy temprano». «Te adora», dijo Lisa, poniendo una taza de café frente a él. «Y se nota». «Y yo a ella», respondió Víctor sinceramente. Y era verdad. Verónica llenaba la casa de risas y luz, cosas que habían estado ausentes en su vida durante mucho tiempo. Después del desayuno, fueron todos juntos al parque. Víctor y Lisa caminaban juntos, mientras Verónica corría alrededor, recogiendo hojas y ramitas. Sus risas resonaban en el aire como música. «Te has convertido en parte de su vida», dijo Lisa de repente mirando a Víctor. «¿Crees?», preguntó él un poco avergonzado. «Lo veo todos los días», respondió ella. «Y no solo en ella, te has convertido en parte de nuestra vida». Él la miró, y sus miradas se encontraron. En esa mirada había algo nuevo, algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Esa noche, se quedaron solos. Cristina se había quedado otra vez en la oficina, y Verónica se había dormido después de jugar mucho rato. Lisa estaba sentada en el sofá de la sala de estar, leyendo un libro, cuando Víctor entró con 2 tazas de té. «Para ti», dijo, poniendo una de ellas delante de ella. «Gracias», sonrió ella dejando el libro. Él se sentó a su lado, a cierta distancia, pero pronto sintió que una calidez silenciosa se cernía entre ellos. Era una sensación inusual, pero no desagradable. «Lisa», comenzó él mirándola. «¿Sí?». Ella levantó la mirada. «Quería decir, gracias, por todo, porque tú y Verónica hayáis aparecido en mi vida». Ella sonrió, pero sus ojos se volvieron serios de repente. «¿Sabes, Víctor?», dijo en voz baja, «creo que nosotros deberíamos agradecerte a ti. Nos diste algo que no habíamos tenido durante mucho tiempo: seguridad». Su corazón se encogió con sus palabras. Quiso responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, simplemente extendió la mano, rozando ligeramente la suya. Lisa no retiró la mano, y por un momento el tiempo pareció detenerse. «Víctor», comenzó ella, pero se interrumpió. Él se inclinó hacia adelante. Sus rostros estaban muy cerca. Era un momento que no podía ignorarse. Víctor vio en sus ojos lo mismo que sentía él: deseo, cautela, esperanza. «¿Puedo?», preguntó en voz baja. Lisa no dijo nada, solo asintió.
y al instante siguiente sus labios se encontraron. Fue un beso suave y tímido, pero contenía tanto calor que Víctor sintió como algo en su interior se curaba por completo. Cuando se separaron, Lisa sonrió, un poco avergonzada pero feliz. «Esto ha sido inesperado», dijo. «Podría decir lo mismo», respondió él sonriendo. A partir de entonces, todo cambió. Entre ellos surgió algo nuevo, frágil, pero real. Trataban de no apresurarse, pero ambos sabían que era algo más que una amistad. Lisa se había convertido para Víctor no solo en un apoyo, sino en una fuente de luz que tanto le había faltado. Y Víctor, para Lisa, se había convertido en el hombre junto al que se sentía verdaderamente feliz. Todo esto no pasó desapercibido. Una tarde, Cristina le dijo a Víctor: «Veo que has encontrado lo que tanto tiempo has buscado». Él la miró sorprendido, pero ella solo sonrió. «Tú y Lisa, está bien». Sus palabras le hicieron comprender que ya no temía al pasado. Ahora tenía ante él una nueva vida, en la que había lugar para el amor, la calidez y la verdadera felicidad. Y aunque les esperaban muchos desafíos, Víctor sentía que con Lisa podría superar cualquier obstáculo. Otra primavera floreció, y la vida de Víctor y Lisa se había transformado en una sólida y armoniosa unión. Sus sentimientos habían superado hace tiempo la tímida simpatía, convirtiéndose en algo profundo y genuino. Entre ellos reinaba esa rara cercanía que no podía atribuirse al azar. Víctor se sentía feliz. Estaba preparado para el siguiente paso. Cristina, observando su relación, bromeaba a menudo. «Ustedes dos son una familia desde hace tiempo. ¿Por qué no lo hacen oficial?» Víctor repasaba esas palabras con frecuencia en su mente. Su corazón conocía la respuesta, pero quería esperar el momento adecuado. Ese momento llegó a principios del verano, cuando él y Lisa fueron a un picnic junto al río con Verónica. Una tarde cálida, el suave murmullo del agua y las risitas de la niña jugando cerca crearon el ambiente perfecto. Víctor sacó una pequeña cajita de su bolsillo y, arrodillándose ante Lisa, tomó su mano. «Lisa», comenzó, sintiendo que su voz temblaba levemente. «Creí que nunca más podría amar, pero tú me has mostrado que la vida puede ser diferente. Me has regalado felicidad y calidez, y quiero que estés a mi lado siempre. ¿Te casarías conmigo?» Lisa se llevó una mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas, asintió y luego, abrazando a Víctor, susurró: «Sí, claro que sí». Verónica, al darse cuenta, corrió hacia ellos y aplaudió. «Mamá, ¿te vas a casar con Víctor?» «Sí, cariño», sonrió Lisa, acariciándole la cabeza. «¡Hurra!», gritó la niña. «Ahora tendré el mejor papá». Las palabras de Verónica hicieron que el corazón de Víctor se llenara de calidez. Abrazó con fuerza a Lisa y a la niña, comprendiendo que a partir de ese momento tenía una verdadera familia. Ese mismo día, Cristina recibió una llamada de Víctor con la noticia. Se echó a reír al escuchar que Lisa había aceptado. «Por fin», dijo. «Te lo decía yo que eran perfectos el uno para el otro». «Gracias por todo», respondió Víctor. «Sin ti no habría llegado hasta aquí». «Bueno, ahora te toca apoyarme a mí», añadió Cristina con un toque misterioso en su voz. «¿Qué quieres decir?» «Ya lo verás», dijo ella y colgó. Unos días después, todo quedó claro. Cristina también anunció sus planes. Ella y Artyom, el dueño del motel y viejo amigo de Víctor, llevaban tiempo saliendo, y su relación había evolucionado hacia algo más profundo. Creía que después del divorcio no podría dejar entrar a nadie más en mi vida, confesó Cristina a Víctor. Pero Artyom resultó ser la persona que me enseñó a creer de nuevo. Víctor se alegró sinceramente por ella. Sabía lo difícil que había sido para Cristina superar la traición de Stanislav, y había visto cómo había cambiado, haciéndose gradualmente más fuerte. Así, se asomaban 2 bodas al horizonte. Cristina insistió en que todo se celebrara el mismo día. «Será nuestra fiesta», dijo. «Después de todo, compartimos una historia. ¿Por qué no empezar un nuevo capítulo juntos?» Lisa apoyó la idea.
Víctor se sorprendió al principio, pero finalmente aceptó. El día de la boda llegó en una cálida mañana de agosto. La celebración tuvo lugar en un hermoso jardín a las afueras de la ciudad, todo decorado con flores blancas y pasteles. Los invitados empezaron a llegar temprano, llenando el espacio con alegría y risas. Lisa estaba radiante con un delicado vestido de encaje, su cabello recogido en un sencillo pero elegante peinado. Cuando caminaba hacia el altar con Verónica, Víctor sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Estás preciosa», susurró, cuando ella se colocó a su lado. La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. Víctor, mirando a los ojos de Lisa, pronunció sus votos. «Prometo amarte siempre, estar a tu lado, protegerte y cuidar de ti y de Verónica. Vosotras sois mi familia, y haré todo lo posible para que siempre seáis felices». Lisa sonrió, sus ojos brillaban con lágrimas. «Y yo prometo ser siempre tu apoyo, tu amiga y tu amor. Estamos juntos, Víctor, ahora y para siempre». Intercambiaron alianzas, y en ese momento Verónica gritó: «¡Besala!». Los invitados se rieron, y Víctor, inclinándose, besó tiernamente a Lisa. Después de su ceremonia, llegó el turno de Cristina y Artyom. Cristina estaba elegante y radiante, su sonrisa irradiaba felicidad. Artyom parecía inusualmente elegante, pero en sus ojos se leía una sincera adoración. «Cristina», comenzó, tomándola de las manos, «has cambiado mi vida. Me has demostrado que el amor existe, incluso después de que dejas de creer en él. Gracias por ser tú». La ceremonia terminó entre los fuertes aplausos de los invitados. Ahora, en la boda, se celebraban no una, sino dos uniones, y el ambiente estaba lleno de alegría. Por la noche, cuando los invitados se habían marchado, Víctor, Lisa, Verónica, Cristina y Artyom se quedaron solos en el jardín. Se sentaron alrededor de una mesa, bebieron champán y miraron las estrellas. «¿Saben?», dijo Artyom, levantando su copa. «Todos hemos pasado por momentos difíciles, pero hoy veo que todo ha valido la pena. Nos hemos encontrado, y eso es lo más importante». Todos levantaron sus copas. Víctor miró a Lisa y a Verónica. Su corazón estaba lleno de gratitud. Ahora sabía que, a pesar de todas las dificultades, su vida finalmente había encontrado un sentido. El futuro parecía brillante. Han pasado 6 meses desde el día en que Víctor y Lisa intercambiaron votos bajo un cielo estival despejado. La vida ha vuelto a su cauce, pero con tanto calor, alegría y armonía, que Víctor a menudo se sorprendía de lo mucho que todo había cambiado. La casa, que alguna vez pareció un refugio temporal, se había convertido en un verdadero hogar. Cada uno tenía su papel, y todo se mantenía en un equilibrio sorprendente. Verónica crecía como una niña traviesa y curiosa. No solo había aceptado a Víctor como padre, sino que lo adoraba. Su relación se fortalecía cada día. Ahora construían casitas con bloques de construcción, pintaban, leían cuentos antes de dormir. En cada papá que Verónica decía, Víctor escuchaba el amor y la sinceridad que tanto le habían faltado antes. Cristina y Artyom tampoco se quedaban atrás. Su matrimonio florecía, y cada vez que se reunían, el ambiente se llenaba de risas y bromas. Cristina compartía con frecuencia sus planes para el desarrollo de la empresa con Lisa y Víctor, una empresa que, después de la marcha de Stanislav, se había vuelto aún más fuerte. Pero el pasado aún se hacía notar. Stanislav, tras su arresto por malversación de fondos, se encontraba en el centro de un proceso judicial. Víctor trató de no involucrarse en el caso, confiando en Cristina y sus abogados. Ekaterina, su aliada común, hizo todo lo posible para que no pudiera evitar la justicia. Una tarde de invierno, Cristina llamó a Víctor. Su voz era tranquila, pero se percibía una tensión subyacente. «Se acabó», dijo ella. «¿Stanislav?», preguntó Víctor. «Sí, lo han declarado culpable. Ha recibido 6 años de prisión». Cristina suspiró. «Ahora es un capítulo cerrado». Víctor guardó silencio. Había estado esperando este momento.
pero al oír esas palabras sintió un extraño alivio. «Lo has logrado, Cristina», dijo finalmente, «y mereces vivir el resto de tu vida sin esa carga». «Gracias, Víctor», respondió ella, «pero sabes, tú también lo has logrado. Has dejado todo eso atrás». Después de la llamada, Víctor se sentó junto a la ventana durante mucho tiempo, observando cómo caía la nieve lentamente tras el cristal. Pensaba en lo lejos que había llegado desde el día en que recibió aquella carta sorpresa. Entonces su mundo se había derrumbado, pero ahora era más fuerte. Esa noche, Víctor decidió hablar con Lisa. Ella estaba sentada en el sofá, leyendo un libro, pero al notar su mirada pensativa, lo dejó a un lado. «¿Ha pasado algo?», preguntó ella. «No», respondió él, sentándose a su lado. «Solo estoy pensando». «¿En qué?». Él tomó su mano, acariciándole los dedos. «En lo mucho que ha cambiado mi vida, y en lo agradecido que estoy por tenerte a ti y a Verónica». Lisa sonrió, sonrojándose levemente. «Y nosotras estamos agradecidas por ti, Víctor. Has hecho nuestra vida mejor». Él la acercó a él, sintiendo el calor de su cuerpo penetrar en cada célula de su ser. «Creo que ahora sí podemos ser felices», dijo en voz baja. «Y lo seremos», respondió Lisa, mirándolo a los ojos. La primavera trajo consigo nuevas esperanzas y sueños. La casa de Víctor y Lisa se volvió aún más animada, ya que Verónica se preparaba para empezar el colegio. Con entusiasmo, contaba cómo iba a estudiar y cómo haría nuevos amigos. «¿Me ayudarás con las tareas?», le preguntó una vez a Víctor. «Por supuesto», respondió él con una sonrisa. «Lo haremos juntos». Cristina y Artyom tampoco se quedaban quietos. Habían comprado una pequeña casa en el campo, donde invitaban a Víctor y Lisa los fines de semana. Sus cenas conjuntas se convirtieron en una tradición, donde cada uno podía compartir sus éxitos y simplemente relajarse en compañía de sus seres queridos. En una de esas cenas, Cristina dijo: «Creo que todas nuestras pruebas fueron para que nos encontráramos». «Tienes razón», asintió Víctor, levantando su copa. «Hemos pasado por mucho, pero ahora tenemos por qué vivir». «Y lo más importante, no estamos solos», añadió Lisa mirándolo con amor. Una noche, Víctor, solo en su estudio, sacó una vieja carpeta con documentos. Allí se guardaban todas las pruebas contra Stanislav, las fotos, las cartas que alguna vez habían sido la causa de su dolor. Las repasó lentamente, recordando aquellos días en que su vida estaba llena de traición y desesperación, pero ahora ya no le causaban dolor. En cambio, sentía orgullo por haberlo superado. Víctor tomó la carpeta, se acercó a la chimenea y la arrojó al fuego. Las llamas devoraron rápidamente el papel, dejando solo un ligero olor a quemado. Cuando todo se hubo consumido, Víctor sintió que finalmente había alcanzado la libertad. Regresó a la sala de estar, donde Lisa y Verónica lo esperaban, acurrucadas bajo una manta. La niña dormía, abrazada a su madre, y Lisa le sonrió. «¿Todo bien?», preguntó ella en voz baja. «Ahora sí», respondió él, sentándose a su lado. Víctor los abrazó, mirando el fuego de la chimenea. Su vida ya no estaba cargada por el pasado. Ahora pertenecía al presente, lleno de amor y luz. Y ese fue el momento más feliz de su vida.